Ya, para el estudio de la región del muslo se emplea, bueno, acá está, desde el punto de vista anatómico, la cara anterior, la cara posterior. Lo reconozco porque la cara posterior observa la cresta artérica, la masa hipertroférica. A nivel distal ya hemos visto con ella, la cara anterior, la cara posterior de los cóndilos femorales. De acuerdo a la biomecánica, el eje femoral presenta una inclinación en relación a la vertical, que es más o menos de 10 grados. Esto es por el valgo fisiológico, ¿no? Por eso decimos que el fémur se desvía activamente hacia abajo y hacia adentro. Y en la vista de perfil, el eje diaficiario femoral en relación al eje cervical con el cuello para una inclinación de 15 a 20 grados. Y ahí se habla de la anteversión fisiológica de la cadera. Bueno, para el estudio de la región del muslo se crean dos proyecciones básicas: la frontal anteroposterior y la proyección de perfil. La proyección frontal. La proyección frontal ya lo hemos estudiado. Esta es la vista frontal entre el índice proximal, diaficiaria y su tercio distal. Ya lo hemos visto a nivel de rodilla, ¿no? Cómo podemos reconocer una frontal de fémur a nivel distal, reconociendo una frontal de rodilla. Lo que nos falta estudiar es a nivel proximal. A nivel diaficiario, vemos que el fémur presenta corticales externa, interna y canal neural para el uso. Esta es la proyección lateral. La proyección lateral del muslo del fémur lo hemos estudiado a nivel distal, a nivel de la rodilla. Lo que nos falta estudiar es a nivel proximal. Entonces, para el estudio de la rodilla, del muslo, hay la frontal lateral, que la vamos a estudiar ahora en cadera. La región pelviana. La región pelviana está formada por el hueso coxal, el sacro y el coxis. El hueso coxal es un hueso ancho, irregular, el cual va a presentar una estrechez en su porción media, en la cual vamos a encontrar al acetábulo. Hacia atrás, el hueso coxal se relaciona con el sacro y forma la articulación sacroiliaca. Hacia adelante, el hueso coxal con su antagonista forma la síntesis pubiana. Para el estudio de la región de la pelvis se emplea básicamente la frontal, anteroposterior. Esporádicamente también se puede emplear la proyección lateral, ambas se pueden utilizar. Generalmente ambas van juntas cuando se trata de presencia de cuerpos extraños, ¿no? En la región de la pelvis, para ubicar masas tumorales, ambas. Pero cuando se trata de un problema traumático, una visión panorámica le da la frontal. Pero hay para estudiar las porciones de la cadera, que son esta de acá, por ejemplo. Hay proyecciones para el vídeo, hay proyecciones para el isquion, hay proyecciones para el pubis, hay proyecciones para la cervicatriz, hay proyecciones específicas para cada porción de la hemipelvis, dependiendo del problema traumático, ¿no? O el problema patológico. Esta es la forma como se realiza la proyección frontal de la pelvis, antero-posterior. Ahora, ¿qué podemos visualizar acá? Esta es una reacción de pelvis, bueno, aunque sea con todas las pistas ilíacas, pero se ven ambas caderas. Ahí le he puesto la foto abajo. ¿Cómo se llama esto? Cuando los pies van afuera, hacia afuera. Eversión o rotación externa. Eversión. ¿Qué pasa cuando hay eversión? Cuando hacemos un estudio de pelvis. Es chiquito y grande. ¿Ya acabaron las fracturas de usted? Por si acaso, si me lo quieren. ¿Ya acabaron?
de la cabeza, fracturas superficiales, hay fracturas en el nivel del cuello, fracturas cervicales, transcervicales, fracturas tocante mayor, por ablución, tocante menor, etc. Entonces, cuando se toma una radiografía frontal de pelvis o de cadera y se realiza en eversión, sucede que la cabeza femoral se superpone con el cuello femoral y asemeja una fractura subcapital. Entonces, para evitar ambigüedades, la radiografía que se toma en pelvis, como vamos a ver en el diagnóstico, se realiza con el pie en inversión. La inversión hace que la cabeza femoral se separe del cuello femoral. Se puede estudiar en toda su extensión. O sea, cuando hay un problema traumático, cuando hay un problema articular, una artritis, una artrosis, la radiografía de cadera, en pelvis comparativa, se toma en inversión, con los pies en inversión. Ese es el fundamento. ¿Ya? Entonces, esto es lo que quiero decirles, a ver, ¿qué opinan? Claro. Tenemos la imagen de tres imágenes radiográficas. La primera está en inversión, la segunda está en eversión, y la inferior es intermedia, ni en eversión ni en inversión. ¿A qué conclusiones llegamos? Esto me sirve a mí de los pacientes politraumatizados que vienen en emergencia con un problema de cadera. Aquí es lo que usted ve. ¿Va? A ver. En una radiografía de cadera, la cabeza debe separarse del cuello. En inversión se debe hacer. Porque si es en eversión, la cabeza se monta sobre el cuello. El cuello prácticamente desaparece, la cabeza está ocupada toda la posición del cuello. Me puede tratar una fractura. Si yo evalúo la etiología de las fracturas, es en el anciano donde se produce más frecuentemente las fracturas, en el punto de menor resistencia que está en el cuello femoral. El Pauliche de psicología en fracturas de cadera, ¿no? Entonces, si vamos a evaluar una fractura probable, yo debo hacer que el paciente esté en inversión. Pero si yo evalúo esta imagen radiográfica y evalúo la inferior, prácticamente no es mucha la diferencia. Hagámosla siempre en inversión, pero cuando hay mucho dolor en el paciente, tratemos de que la planta del pie, el eje plantar esté perpendicular a lo posible. No llevarlo tanto a la inversión porque el paciente le va a doler, ¿no? Todo paciente que tiene un problema traumático debe ir hasta donde se pueda. Hemos dicho de que si no puedo hacer el cambio de posición, puedo hacer el cambio de incidencia, cambiando la dirección del rayo. Entonces esto le va a servir, ¿verdad? Ese es el mensaje que quiero dar. Entre inversión e intermedia no es mucha la diferencia, pero sí es marcada la diferencia entre una radiografía tomada en inversión y eversión. Estas son las proyecciones frontales, las imágenes radiográficas con una frontal anteroposterior de pelvis y una lateral de pelvis. Aquí, por ejemplo, el estudiado, la porción intermedia que es el acetábulo, la porción inferior pubis e isquio. En cambio, aquí todas estas porciones se superponen. La pelvis está constituida por la suma de las dos hemipelvis, la hemipelvis derecha y la hemipelvis izquierda. Ambas confluyen y van a tener las mismas porciones con las mismas estructuras óseas para componer. En una proyección lateral esta pasa desapercibida, prácticamente aquí se va a superponer las crestas izquierdas. Y más allá no voy a ver el sacro, voy a ver aire en el recto y la superposición de ambas caderas. Esta es la altura de la mesa. Prácticamente la lateral sirve como complemento a la frontal, presencia del cuerpo extraño, presencia de tumoración. Pero cuando se trata de un traumatismo, es una frontal panorámica de la pelvis en inversión, en lo posible, realmente, para valorar qué cosa vamos a encontrar. El problema está
a nivel del ciliaco, a nivel del acetábulo, a nivel de las ramas hidroilianas, ¿no? Entonces, en función a eso ya voy a escoger a otra proyección que voy a utilizar para ampliar. Entonces ahora vamos a ver cadena, hemipelis. Para estudiar la hemipelis voy a estudiar la pelvis completa, ¿cierto? Para el estudio de la cadera se emplean tres proyecciones básicas: la frontal, la posterior, la oblicua y la lateral. La proyección frontal se hace igual que en una pelvis, solamente que está centrada en una de las caderas. Es la frontal la pelvis. Por supuesto que el radio directriz va a cambiar, ¿no? Le van a decir, no es lo mismo el radio directriz en una pelvis que en una frontal de cadera. Es diferente la orientación de la relación. Para el estudio de la cadera, lo que es el caso de la hemipelis, lo he dividido en tres porciones: porción superior, porción media y porción inferior, para poder hacer un estudio, ¿verdad? Entonces vamos a dividir la hemipelis, esta mitad, que viene a ser igual que esta otra, en porción superior, porción media, aquí, porción media y porción inferior, ¿verdad? La porción superior, aquí, está dada a ¿saben que la hemipelis, en este caso el hueso dorsal, se divide en hueso ilio, el acetábulo y el pubis iliaco? De la porción superior, el hueso ilio proyecta hacia su borde superior las crestas ilíacas. Esta se proyecta con un borde más o menos superior convexo. Hacia adelante termina una saliente que se llama espina ilíaca antero-superior. Debajo de ella hay otra saliente, que es la espina ilíaca antero-inferior. Hacia atrás, esta es la saliente espina ilíaca posterior-superior, y hacia abajo, la espina ilíaca posterior-superior. Lo demás lo vamos a estudiar, porción media y porción inferior. Entonces, de la porción superior, a ver, anatómicamente, esto es para aclarar, porque lo que vamos a ver ahora, vamos a ver estas salientes. Esa saliente es la espina ilíaca antero-superior. Ahí está la antero-superior. Ahí está la antero-superior. De aquí está esta saliente, sobresale pequeña, es la antero-inferior. A ver, la antero-inferior. Esa es la antero-inferior. Espina ilíaca antero-inferior. 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 Dice la antero-superior. Entonces, en una hemipelis, en la cual va a estar la cadera incluida, la articulación femoral, está acá, vamos a encontrar en su porción superior las crestas ilíacas. ¿Qué forma tienen las crestas ilíacas? Las crestas ilíacas presentan un borde superior convexo. Termina anteriormente en la espina ilíaca antero-superior, es una saliente. La antero-inferior debería estar aquí, pero no ofrece relieve, no hay un montículo acá. Si observo un montículo por encima de este ángulo, que se llama seno tiroidea, yo diría que es la proyección de la espina ilíaca antero-inferior, pero ahí no se aprecia, es un contorno regular, homogéneo. No hay ninguna imagen que sobresalga aquí. Aquí debería estar la espina ilíaca, pero no se observa, solamente va a estar la espina ilíaca antero-superior. Hacia atrás se aprecia la espina ilíaca posterior-superior. Ahí está. Si yo sigo este borde convexo, va a llegar a un punto más declive, superpuesto al saco, que es la espina ilíaca posterior-superior. Y inferiormente la espina ilíaca posterior-inferior. Esta espina ilíaca posterior-inferior se continúa con un borde cóncavo que se conoce como el nombre de línea innominada. Línea innominada. Esa es la línea innominada. Entonces, esto es lo que vamos a ver en relación al hueso hacia la porción superior de la hemipelis. La porción media. Perdón, porción superior. Ahí está la porción superior. Pero esto que sobresale aquí es la espina ilíaca antero-inferior. Acá lo he señalado. Esa es la espina ilíaca antero-inferior. Y esto lo que está pintado acá con lápiz, la superior, espina ilíaca posterior-superior, y esta es la posterior-inferior.
¿verdad? La porción intermedia. La porción intermedia está dada por la cavidad corticoidea. Esta cavidad corticoidea se proyecta como una semiesfera radiolúcida, un fondo radiolúcido, el cual está orientada hacia afuera y algo hacia abajo. Esta cavidad corticoidea presenta un borde superior radiopaco regular y un borde inferior irregular. Externamente y superiormente proyecta la ceja corticoidea. Ahí está, esta es la ceja corticoidea. La ceja corticoidea. De los bordes. El borde anterior no se evidencia. El borde posterior es este lugar. Se superpone con la cabeza femoral. Da un efecto de sumación. Un poquito más de paso esta parte. Este es el borde posterior del acetado, de la cavidad corticoidea. Detrás del fondo acetabular hay una imagen radiopaca, acá, esta imagen radiopaca. Esa imagen radiopaca se conoce con el nombre de línea ilioisquiática. Y prácticamente viene a ser un efecto de sumación, la conclusión del hueso ilio con el isquio que asciende, da un efecto de sumación. Se llama línea ilio-isquiática. Esa línea ilio-isquiática termina en una imagen radiopaca en forma de una lágrima. Se llama imagen en lágrima o en Kohler. Ahí está. También esta imagen en lágrima o de Kohler representa un efecto de sumación, representa la implantación de la rama iliocubiana con el borde posterior e inferior del acetábulo. Esta imagen en lágrima de Kohler es muy importante en las fracturas del fondo acetabular. Hay fracturas que impactan la cabeza femoral contra el acetábulo y la fractura. Estas fracturas de fondo acetabular hacen que esta imagen en lágrima desaparezca. También la importancia de la imagen en lágrima de Kohler. Vuelvo a repetir, la imagen en lágrima de Kohler es un efecto de sumación y no viene a ser sino la implantación de la rama ascendente del iliocubiana o iliocubiana con el borde posterior inferior del acetábulo. Bien, entonces esto es lo que vamos a ver en la porción intermedia, donde está en relación al acetábulo, hacia la parte externa e interna. Porción inferior. En la porción inferior vamos a encontrar a los dos huesos, al pubis y al isquio. El pubis presenta dos ramas, la rama iliocubiana y la rama isquiocubiana. Esta rama iliocubiana, también llamada rama horizontal, presenta hacia su borde inferior un trazo radiopaco, más o menos cóncavo, hacia el borde inferior de esta rama horizontal. A eso se le llama canal subcubiano. Canal subcubiano. Este es el canal subcubiano. Sobre este canal algunas veces se aprecia otra imagen más o menos triangular, que es la esquina de pubis. Y en este caso no se ve, nosotros vamos a ver. Esta rama horizontal termina internamente en un ángulo, que es el ángulo del pubis. Es este acá, es el ángulo del pubis. A continuación, del ángulo del pubis se ve la caída articular, que es más o menos vertical e irregular, y que se enfrenta con la otra caída articular del pubis, conforma un espacio que está separado por un disco fibrocartilagoso. Y esto constituye la sínfisis pubiana. El isquio. El isquio presenta dos ramas, una superior que se relaciona con el ilio, forma esta línea oblicua que habíamos visto, ¿no? La línea ilio-isquiática, y otra rama que se relaciona con el pubis, forma la rama isquiopubiana.
esta rama con la antagonista forma un ángulo. Ese ángulo se llama el ángulo subcúbico. Este ángulo subcúbico es muy importante en la determinación del sexo del paciente. Cuando ese ángulo predomina 110 grados, sexo femenino. Cuando es menor, 70 grados, sexo masculino. Por dentro del isquio, algunas veces vamos a ver hacia la cavidad pelviana o pegada a la rama ascendente de la rama iliopulviana, la espina ciática o isquiática. Esa es la espina ciática o isquiática, una imagen triangular azul. Espina ciática o isquiática. Bien, eso es lo que vamos a ver entonces en la porción inferior de la hemipelis. Seguimos viendo, a ver. Esto que señala acá es la espina ilíaca posterior superior, porque esta es la posterior inferior. Esta es la espina ilíaca anterior superior. Algo parece ser aquí asomarse a la espina ilíaca anterior superior. Ceja cotiloidea, borde superior del acetábulo, borde inferior que se pierde. Esta es la línea isquiática aquí. Esta línea cóncava hacia el borde inferior del pubis de la rama horizontal se llama canal subcúbico. Esta imagen triangular, un triángulo acá, un triángulo en B, es la espina del pubis. Algunas veces se ve por debajo del canal subcúbico. Se llama espina del pubis. El ángulo subcúbico entonces es muy importante, porque eso me va a determinar el sexo, ¿no? En la mujer es 110 grados y en el hombre es 70 grados. Este de acá, ¿qué sexo será? Sexo. Hombre. Este es un ángulo, este ángulo está bien levantado, no tiene la horizontalidad. Cuando tiene la horizontalidad, mujer. ¿Qué señala acá la letra C? Suena así. Es acá, borde posterior, el acetábulo. Esta es la imagen en lágrima de Corre, lista de espina ciática o isquiática. Ángulo subcúbico, es importante. Sexo masculino. Sexo mujer, femenino, ¿ya? Entonces, para poder determinar el sexo, de frente vamos a mirar su parte inferior, en la radiografía. A ver, he salteado, pero a ver, he salteado. Me he salteado. Bueno, ya, después vamos a continuar. El fémur. Sabemos que en la articulación coxofemoral ya hemos hablado de la porción intermedia o media del hemipelis y de la porción inferior. El fémur ahora, en la epífisis proximal del fémur. En una frontal de hemipelis o de cadera, vamos a ver que se proyecta la epífisis proximal del fémur, donde el fémur presenta una diáfisis rectilínea, presenta una epífisis proximal oblicuamente ascendente, hacia arriba y hacia adentro. Esto es la porción cervical o del cuello, que es ancha y oblicuamente ascendente. Luego tenemos la cabeza femoral. La cabeza femoral proyecta un contorno de 3/4 de circunferencia, orientada hacia arriba y hacia adentro, y presenta una depresión central que se conoce con el nombre de fóvea o fodea. Esta fóvea o fodea sirve de inserción al ligamento redondo. Si trazamos una línea perpendicular al eje de la diáfisis femoral y trazamos otra al eje cervical, al eje de la cabeza y el cuello, esta va a formar un ángulo. Eso se llama el ángulo de inclinación cérvico-diafisiario.
que es de 128 a 130 grados. Importante, es importante, porque a veces van a haber problemas de tipo congénito que van a alterar la morfología, la arquitectura, el moldeado de la cabeza femoral, y van a hacer que esta inclinación aumente, observarla, disminuya, observarla, o forme un ángulo de 90 grados, obsaplano. Entonces en cadera, de acuerdo al moldeado y a la implantación de este eje cérvico y apical, vamos a encontrar alteraciones por problemas de tipo congénito. Pero normalmente la implantación del eje cervical y del eje diapiciario es de 128 a 130 grados. ¿Cómo se llama el ángulo de Cérvico diapiciario o ángulo de inclinación. Bien, entonces ahí vamos a ver qué vemos en la cadera en relación a la epífisis proximal del fémur. Vemos la cabeza femoral y en su posición central algunas veces va a haber una depresión que es la polea. Tenemos el cuello femoral que es ancho y es oblicuamente hacia el medio. Está separado de la cabeza femoral. Luego tenemos la masa trocantérica, en la que se proyecta superiormente el trocánter mayor e interiormente el trocánter menor. Aquí quiero precisar algo. Cuando se toma una radiografía de cadera o del pelvis, cuando se hace en inversión, que hacia adentro, casi siempre el trocánter menor se tapa, se oculta con la cortical diapiciaria del fémur. O sea, algunas veces no vamos a ver trocánter menor. ¿Cuándo vamos a ver trocánter menor? Cuando yo agarre y al paciente le tome negocio. Entonces ahí sí se va a separar el trocánter menor y va a ser bien visible. Entonces, algunas veces o casi generalmente el trocánter menor está oculto por la cortical del fémur. Entonces, para la articulación de cadera o curso femoral habíamos dicho que hay la frontal, la lateral y la superior, ¿no? Esta es la frontal. Ahí está la frontal. Y esto se llama ceja corticoidea. Aquí parece asomarse la espina ciática, la espina ciática. Esta es la imagen en lágrima de Kohler que trabaja así. También le llaman imagen en forma de una gota de agua, en forma de una gota de agua. Esto es el trocánter mayor, no se ve el trocánter. Aquí algo se parece a asomarse el trocánter menor, y esto es la cresta intermedia. ¿Y esto se llama? Agujero. Ahí puesto ahí cadera, esa cadera está en rotación. No es necesario que yo haya visto cómo se ha realizado el procedimiento. Viendo la radiografía, yo sé que esa radiografía de cadera se ha hecho de inversión o de rotación interna. Ahora, esto que vemos acá es una depresión que se conoce con el nombre de overa. Y esto, la imagen de lágrima de Kohler. Esta es una cadera de eversión o rotación externa. ¿Ya? Marcado, ¿cierto? Si yo quiero evaluar en un paciente traumático las porciones de la epífisis proximal, yo tengo que diferenciar la cabeza del cuello. Pero si es un ahora, la característica del paciente que viene con una fractura de cuello, está en la camilla, ustedes van a observar acortamiento del miembro inferior afectado. O sea, si yo enfrento a las dos plantas de los pies, una va a estar recortada. Eso indica que acá hay un problema. Y más aún, las fracturas de cuello femoral vienen con el paciente en reversión. ¿Ya? Se van a dar cuenta de ese acortamiento y eversión. Licenciado, pues si hay una fractura de cuello, ¿cómo voy a hacer para de ahí moverla? Va a depender del soporte del paciente. Punto. Si no se puede, vamos a cambiar. Eso ya lo va a solucionar el radiodiagnóstico. Ahí vamos a ver qué vamos a hacer. Bien.
Entonces la lateral de cadera la vamos a diferenciar de la frontal. En la que viene voy a poner las tres imágenes radiográficas y vamos a diferenciarlas, ¿ya? Vamos a ver qué es lo que se observa. A ver. ¿Este quién es? Sí, el pubis, el ángulo del pubis, ¿quién es? Ese es el canal subcubial. Esto se llama línea abdominal. Esto es el aorta. No, este es la ceja. Este es el acetábulo, es su borde superior y el borde inferior es el anular. ¿Por qué se ve radiopaco el borde superior y el inferior es así? Hay que ver el acetábulo. Cuando ustedes vean una hemipedia, vean el acetábulo. Esa superficie no es lisa totalmente, la mitad es lisa y la otra mitad es porosa. Eso hace de que la mitad lisa se proyecte como un trazo radiopaco, pero en cambio la otra, que es irregular, se va a proyectar así, menos radiopaco, la mitad inferior, ¿ya? Aquí está el fondo acetabular. Esto es algo irregular, la imagen en árido de borde no se ve muy bien. A ver, vamos a ver. ¿Se ve con una idea? El acetábulo. Luego tenemos la cabeza femoral. Luego el cuello femoral, la porción estrecha y la masa trocantérica. La masa trocantérica distinguimos el trocánter mayor e interiormente el trocánter menor. Pero también se ve el trocánter mayor y el trocánter menor la cresta intertrocantérica. ¿Qué es eso? ¿Ah? Eso vemos en una proyección lateral. Así. Aquí, por ejemplo, cabeza, cuello, trocánter menor. Aquí lo que ha pasado es una lateral, pero hay una fractura que está haciendo de que exista una imagen que se superpone aquí. Esta es la lateral, las laterales. Esto es cuello, trocánter mayor, trocánter menor. Esta es una frontal de cadera en la cual ha habido un aparato de fotosíntesis, se ha unido la masa trocantérica, el cuello y la cabeza. En la vista frontal, esta es la proyección del perfil. Ahora vienen las proyecciones oblicuas. Cuando se hace de manera comparativa, hay un método que se llama el método de Blauenstein o posición de rango. Esta es la oblicua de cadera. Aquí tenemos la mitad superior, el borde del acetábulo, la mitad inferior se pierde, imagen en ánima, el fondo acetabular. Aquí tenemos la cabeza femoral, el cuello está tapado acá, ese es el trocánter mayor, la cresta intertrocantérica, el trocánter menor está aquí. Trocánter mayor, trocánter menor, el cuello, cabeza. Agujero lateral. Espina ilíaca posterior inferior. ¿Esto qué es? Viene a ser la coxis. ¿Esto? Este es un líquido corporal que está lleno de una sombra vesical. Ceja cotiloidea, borde superior del acetábulo, cabeza, borde posterior, imagen genital. A ver. Cabeza, cuello, cresta y ahí están las tres. Entonces tenemos que saber reconocer las tres proyecciones. La primera es una frontal. ¿Por qué digo que es una frontal? Digo que es una frontal porque aquí se ve la implantación de la epífisis proximal con la diátesis formando un ángulo de inclinación. El eje cervical es oblicuamente ascendente. En cambio aquí en la oblicua, el eje diapiciario, el eje cervical de la cabeza se continúa en dirección del acetábulo, oblicuamente. Están orientados oblicuamente. El eje diapiciario, cervical y de la cabeza orientados oblicuamente hacia el acetábulo. En cambio aquí el eje diapiciario, el eje cervical y la cabeza forman un ángulo de inclinación. No es todo.
En cambio, la letra tiene el eje diaficial, el eje cervical, el eje de la cabeza incide de manera perpendicular a las causas. Ya, está incidiendo. Ahora, esta viene a ser una imagen en semi-perfil del cuello. ¿Está bien? El cuello femoral. Esta era una visión frontal del cuello femoral. Está viendo de frente. Ahí está el cuello. Semi-perfil y frontal del cuello femoral. Ahora, ¿para qué sirven las tres? Esta con esta, la frontal con la lateral, para evaluar fracturas de cabeza y cuello femoral. Las tres juntas, para evaluar movimiento articular. Cuando un paciente tiene impotencia funcional, en el caso de una artritis y una artrosis, entonces se toman las tres para evaluar el grado o el cambio rotacional de la cabeza femoral en relación a las etapas. Se emplean las tres. Proyección. No va a ser eje de apicero, no va a ser. Esta es una oblicua. Oblicua de cadera. Es una oblicua de cadera que si se toma comparativa se llama el método de la muestra de posición de rango. ¿Este se llama? Imagen en negro. ¿Este quién es? Espina asiática. La pelvis. ¿Por qué cree que se coloque esto? Para que el eje anatómico de la pelvis esté paralelo al sector abdominal. Van a compensar también, ¿cómo se llama? La lordosis lumbar, ¿no? Que me puede alejar alguna parte de la pelvis. ¿Dónde está la pelvis? ¿Sexo? Femenino. Sexo. Llama la atención algo aparte de la pelvis. A ver, usted que se lo que yo no sé por qué. ¿Ah? ¿De qué? El extremo derecho se aprecia varias tipo de imagen de piso, color, forma, imágenes concéntricas, regulares, radiolúcidas, que se proyectan en cabeza, cuello, y ahora hay un engrosamiento y pérdida de densidad ósea en la epífisis proximal del pelo. Otra cosa más, también existe una disminución de la interlínea, ¿no? Ese es un paciente que tiene una osteomielitis probablemente en esta cadera derecha. Sexo. Ya, entonces estamos seguros de lo que es el sexo, masculino y femenino. ¿Por qué no valemos? El ángulo, ahí está. Este es sexo. ¿Por qué? Sexo. Sexo. ¿Cómo conozco? ¿Por qué? ¿Qué es ahí? El ángulo subjetivo está abajo. Por eso debería ser femenino. Pero por esto, por la parte alta de los genitales, masculino. A veces hay las pelvis ginecoides, se había dicho, ¿no? Se toma una radiografía de una paciente varón, pero la
pelvis tiene moldeado y de coiro. Lo vamos a diferenciar ya no solamente por el acto público, sino por las partes blancas de los genitales. ¿Ya? Entonces ya sabemos recordar esto. También sabemos el por qué el borde superior del acetábulo le da un trazo radiopaco regular, mientras que la mitad inferior es irregular. Vamos a la anatomía, vemos el hueso, fondo centromural, vamos a ver que una mitad es lisa y la otra es porosa. La importancia de la imagen en lágrima o de cólera, cuando hay fracturas del fondo centromural. Si te viene un paciente en el cual se quiere descartar una fractura por ablución del trocánter menor, ¿qué es lo que tengo que hacer para ver el trocánter menor? ¿Qué proyección puede haber? Una rotación interna. Prevención, ¿en qué otra más? En una lateral también se ve, en una oblicua también se ve, en una oblicua también se ve. Cuando hablamos de diagnóstico, les voy a enseñar el gran problema que tenemos para cuando viene un paciente con fracturas del cuello femoral. Cuando hay fracturas del cuello femoral. Cuando hay fracturas del cuello femoral. Entonces el paciente viene en erección y no se monta sobre el cuello. Entonces lo que se hace es tomar lateral. Sin mover al paciente. Lateral. Sin mover al paciente. Como está. ¿No? Entonces, esto es así. Fémur, cuello. ¿Está cierto? Ahí está echado. Ya lo voy a poner de pie. No, echado. Entonces el paciente viene en eversión. Entonces la cabeza femoral se monta sobre el cuello. Entonces lo que se hace, debería hacerse así, para ver el cuello. Pero el paciente no puede voltearse porque le duele. Entonces lo que se hace es cambiar la dirección del haz de radiación. Ya no viene vertical, no va así. Es como si yo me echara aquí, ustedes van a hacer la vista de radiación así, y esto va a estar así. La placa se coloca acá, sin que se lo mueva el paciente. Es una lateral para evaluar, no la cabeza, sino para ver el cuello femoral. Porque al traumatólogo le interesa. En la frontal ya veo que existe una fractura, dice en el cuello, superpuesta con la cabeza. Pero ahora quiero saber qué tanto desplazado está esa fractura del cuello. ¿Hacia afuera o hacia adentro? ¿No? Pero se toma lateral. A ver, una anécdota. Sala de operaciones. La verdad es que en sala de operaciones, más que todo, yo he estado en coreografías operatorias, posoperatorias, de reducciones de fracturas, de tobillo, de pie, de antebrazo, de codo, de fémur, etc. Pero hace tiempo, hace más de 6, 7, 8 años, me dicen, tómate antes de la reducción, tómate una lateral de cadera. Y en sala de operaciones, el paciente está echado, yo no veo la cadera. Todo está lleno de campos, tapado. Lateral de cadera. Entonces, para mí, es un reflejo de una lateral de cadera. Lo primero que pensé es tomar una lateral así como dicen los libros, ¿sí? Tomar la lateral. No me dice, acá el residente te va a ayudar. El paciente está anestesiado, por supuesto. Está echado. Que lo que hace con el paciente es te echa el paciente, el paciente agarra así y lleva la cadera para afuera. Al paciente no le duele, no queda fractura, por supuesto, y tomo con rayo vertical, así se va, y sale de la lateral. Entonces, observando eso, en los casos de emergencia, también se puede llegar hacia eso, hacer que nuestro paciente que está echado limite su movimiento, porque está limitado, por lo menos tiene la pierna que está recta, un poquito hacia afuera, nada más, no le vamos a pedir más, no le vamos a pedir que haga eso, así como está. Y
y vamos a oblicuar. Y lo que vamos a conseguir es la separación de la cabeza. Por eso me sirvió el observar quizá la operación y poder hacer esa variante en los casos de emergencia, ¿no? Y poder saber. Claro, la radiografía indicada es la lateral, ¿no? Con rayo horizontal. Eso ya lo vamos a ver en la radiografía. Bien, esto sería pelvis entonces, ¿no? Entonces en la porción inferior, recordar que tenemos la rama iliocubiana, isquiocubiana, y de la rama iliocubiana o rama horizontal del pubis, este es el canal subcubiano, y esta lengüeta, más o menos triangular, es la espina del pubis. Este es el agujero oculatriz. En los casos de emergencia, vamos a ver que pacientes pueden tener fracturas de pelvis, sobre todo de la porción inferior. En la porción inferior, vamos a ver allá, estoy hablando ya de serio. En una radiografía de pelvis hay zonas mudas, zonas que están ocultas. Por ejemplo, yo hablo del paporrecta, y digo, esta es la rama horizontal o iliocubiana o rama ascendente, se implanta hacia el borde posterior inferior de la acéfalo. Pero la zona muda está aquí. Está chiquita, está tapada, esa rama está tapada. Entonces, para abrirla y verla mejor, más ancha, hay provisiones especiales. Ahí vamos a estudiar el método de Judet, vamos a estudiar y vamos a ver por qué se hace ese método de Judet. Hay oblicuas y le permite ver mejor la implantación de esta rama en el borde posterior inferior de la acéfalo. Vamos a ver proyecciones de entrada y salida en la pelvis que me van a permitir elongar las ramas ilio-isquiocubianas para ver fracturas. Me van a permitir ver también la arquitectura y el moldeado de la cavidad pelviana cuando hay subluxaciones sacroiliacas. Cuando hay una subluxación sacroiliaca hay una desarmonía en este borde. Lo vemos ovoideo, pero a veces hay aquí y aquí hay una interrupción porque hay una subluxación sacroiliaca. Entonces en el estudio de pelvis vamos a estudiar traumáticos, radiografías de pelvis, de entrada y salida, el INEM y el DOC-LEC. También hay radiografías para niños, que son oblicuas. Hay radiografías para el fondo acetabular. Ya hemos visto las radiografías para trocante mayor, trocante menor, que es en inversión. Bien. La clase de hoy es corta, nada más, era esto. Esto se llama la posición de rana o del agua. La posición de rana del agua no solamente evalúa el movimiento articular, ¿no? También es aplicado a otras patologías que ustedes van a buscar y que ustedes saben más que yo en ese sentido. Así se va a ver. Aquí vemos la cabeza femoral, el cuello, el tocante mayor, la masa totalmédica, dispuesta oblicuamente. Así, está como borroso. Bueno, este es pelvis pediátrica. Pelvis pediátrica. No se ve, ¿no? ¿Se ve? No se ve. ¿Se ve? ¿Se ve? No se ve. Esto se llama el techo acetabular. Entonces, en el techo acetabular hay un borde superior y hay un borde inferior. Ahorita lo voy a poner así. Borde superior
Sobre el borde superior, perdón, sobre el borde inferior se traza una horizontal, así. Y esta se va a unir con el otro borde inferior del techo cotiloideo, techo subtabular. A esto se llama línea horizontal o de Finkelreiner. Esta línea horizontal con la unión de este borde superior y este borde inferior forma un ángulo. Ese se llama ángulo acetabular. Ese es el ángulo acetabular, que es variado en función al recién nacido, que es más o menos entre 21 o 22 grados. Se va a ir cambiando por ese ángulo acetabular. Luego tenemos la cabeza, el cuello, aquí. Acá está el núcleo de osificación de la cabeza central. Entonces, trazando una vertical al borde superior, una perpendicular, perdón, con la horizontal, con la de Finkelreiner, se forman 4 cuadrantes. Cuadrante superior, externo, superior interno, este es el inferior externo y este es el inferior interno. Se dice que el núcleo de osificación, hacer la intersección del cruce de esta línea vertical que se llama línea de Perkins, forma 4 cuadrantes: el superior externo, el superior interno, el inferior externo, el inferior interno. Dice que al intercruzar esto, el núcleo de osificación debe estar en el cuadrante inferior interno, para hablar de un núcleo de osificación normal en las displasias congénitas de Calero. Después, para no dibujar mucho, aquí la conjunción del borde interno del cuello femoral y el borde inferior de la rama horizontal debe ser homogénea y no debe estar separada, como tienes el borde interno, tienes el borde inferior de la rama. Por ejemplo, aquí hay una zona de separación, no es armónica, debería continuarse acá así. Acá está así. Esto se llama el arco de Shenton. ¿Está escrito? No es pelota, arco de Shenton. El arco de Shenton. O línea de Shenton, ¿no? El arco de Shenton. Shenton. Esto lo ven a hacer diciendo, esto no tiene nada que ver con las condiciones. El arco de Shenton. Los procedimientos sí vamos a ver cuando hablamos de parte de frío, ¿no? O sea, cuando hay dice la semiología, dice la displasia congénita de cadera, hay la llegada de Putin, dice para hallar la displasia congénita de cadera hay hipoplasia de núcleo de osificación. Entonces yo tengo que comparar este núcleo con el otro. Cuando yo me encuentro el núcleo, cuando lo encuentro chiquito, es porque este está poco desarrollado. Acá puede haber una displasia congénita de cadera. Si mi techo cotiloideo está más inclinado como este, acá indica de que hay una displasia congénita de cadera. Una diastasis, fémoro izquierdo. Aquí, por ejemplo, hay una armonía entre el borde interno del cuello con el borde inferior de la rama horizontal del cuello. En cambio, acá hay una interrupción. Esta es una separación, una diastasis fémoro-izquierda. Aquí hay una displasia congénita de cadera, de esa cadera, ¿no? Pero es un tema de la semiología, un tema, ¿no? Tiene que ver con varias reacciones. Ese es el arco de Shenton, ¿ya? Ese es el de la línea o arco de Shenton.
vamos a ver el diagnóstico, porque para tomar una radiografía a un bebé o a un niño es importantísimo que exista una buena proyección frontal de las cadenas. Vamos a ver cómo evaluar eso. Bien. ¿Hago una pregunta? ¿Hago una pregunta? La línea o arco de centro es la línea punteada, o sea, viene a ser la unión armónica, la proyección armónica entre el borde interno del cuello con el borde inferior de la rama horizontal del cuello. Esto debe continuarse armónicamente así. La anterior es una desarmonía. Ahí está el arco de centro, acá. Esto es armónico, mira, acá. En cambio acá, y ¿dónde está? Está separado. La teoría del Foucault se llama diastasis femoroisquial, separación. ¿No? Claro, el conquistaje podría ser caer. Bien.